¿Alguna vez has tenido la extraña sensación de ser el único despierto en una ciudad que nunca duerme? ¿Te has sentido rodeado de risas y conversaciones, pero con un vacío interior que nadie parece advertir? Quizás te has mirado al espejo y te has preguntado si estás más apartado del mundo de lo que deberías. Como dijo Nietzsche, si miras por mucho tiempo al abismo, este también mirará dentro de ti. Pero, ¿y si ese abismo fuera el silencio de tu propia compañía? Vivimos en una sociedad que glorifica la extroversión y sospecha de la quietud, que premia la rapidez en las palabras, pero desprecia las pausas profundas. Esto hace que, para quienes necesitan aire antes de sumergirse en la multitud, el mundo se convierta en un lugar sofocante, lleno de ruidos que nos llevan a preguntarnos si algo anda mal con nosotros. Tal vez, en realidad, solo estamos escuchando frecuencias que los demás han aprendido a ignorar. Este texto no es para quienes viven cómodos en el ruido, sino para ti. Para ti que te sientes como un forastero en las reuniones sociales. Para ti que prefieres el sonido de las páginas de un libro al bullicio de una fiesta. Para ti que alguna vez te has cuestionado si tu forma de existir es un defecto o un llamado más profundo. Hoy vamos a recorrer los pasillos oscuros de la soledad, no como una enemiga, sino como una mensajera. Vamos a hablar de los peligros ocultos que surgen cuando el aislamiento se disfraza de desesperación, e intentaremos entender cuándo estar solo es un refugio y cuándo se convierte en una prisión invisible del alma. Prepárate, porque lo que viene no será fácil, pero podría ser necesario. Te encuentras en una sala, rodeado de voces, risas y el tintineo de copas. Hay demasiada gente, pero dentro de ti el vacío es ensordecedor. Es extraño como el silencio más ruidoso no es el que ocurre cuando nadie habla, sino el que se produce cuando nadie te escucha. Dices algo, alguien te responde con una sonrisa cortés y luego cambia de tema. Sientes que estás ahí solo por cumplir un protocolo, presente en cuerpo, pero ausente en esencia. Es en ese momento que la soledad deja de ser un lugar y se vuelve una condición existencial. Es una soledad cruel, porque no es evidente. No hay señales que la delaten y, por lo tanto, nadie puede ayudarte. ¿Alguna vez has intentado explicar esto a alguien? Decir que la presencia física no es suficiente para llenar el abismo emocional. Te miran con lástima. Te dicen que salgas más, que conozcas gente, que tomes una clase de baile o que adoptes un perro. Sin embargo, lo que sientes no es falta de actividad, sino la falta de sentido en las ocupaciones que te proponen. No odias a las personas ni quieres aislarte en un monasterio, simplemente no encajas. No sabes fingir interés por conversaciones vacías. No sabes mantener la sonrisa cuando tu mente lo cuestiona todo. No sabes cómo moverte en este teatro social sin perder parte de ti mismo. Así que, empiezas a alejarte, no por resentimiento, sino por supervivencia. Porque fingir ser sociable cuando tu alma está agotada es como una forma lenta de autodestrucción. Como el hombre de Camus que no lloró en el funeral de su madre y fue llamado monstruo, a veces el mundo no tolera bien a quien siente de forma diferente. Todo parece estar hecho para los extrovertidos, oficinas abiertas, reuniones sociales obligatorias, incluso pedir ayuda médica te exige enfrentar filas y extraños. Y cuando dices que prefieres estar solo, muchos piensan que estás enfermo, como si el silencio fuera un síntoma que hay que curar. Pero, ¿y si el silencio fuera en realidad un grito, una súplica por espacio, por verdad y por aire? Mientras algunas personas necesitan el ruido para sentirse vivas. Tú necesitas el silencio para recordar que aún estás aquí. Aquí viene un problema sutil, pero devastador. Cuando te alejas de todo lo que no te comprende, también pierdes la oportunidad de ser comprendido. Es una paradoja. Te proteges huyendo, pero esa huida te vuelve invisible. Entonces, el ciclo se repite, te alejas, nadie lo nota, lo que confirma que a nadie le importas, y te alejas aún más. Poco a poco, no solo estás solo, sino que te conviertes en un desaparecido emocional. El dolor no es solo estar solo, es tener que fingir que todo está bien. Es tener que sonreír en el trabajo y responder todo bien, cuando por dentro te estás desmoronando. Es agotador, y a veces, parece más sencillo desaparecer, no físicamente, sino emocionalmente. Dejas de intentar, de explicar, de esperar algo de los demás. Te encierras. Y es aquí donde está el verdadero peligro, porque la soledad que empieza como un escudo puede transformarse en una prisión de la que, tarde o temprano, olvidarás la llave.
Cuanto más tiempo pasas lejos de las personas, más extraño se vuelve el mundo social. Y la soledad empieza a cambiarte, pasando de ser un refugio a convertirse en un juicio. Comienzas a mirar a los demás con desconfianza, con ira, convencido de que nadie te entenderá. Y cuando eso sucede, algo dentro de ti muere en silencio. Pero aún hay tiempo, porque reconocer esto es la primera señal de que sigues vivo. Al principio, alejarse parece una decisión lúcida, un acto de autoprotección. Solo buscas paz, lejos de la obligación de sonreír cuando por dentro estás destrozado, lejos de conversaciones que parecen rituales vacíos y de la presión constante de tener que justificarte. Es un alivio, como quitarte una armadura que ya pesaba demasiado. Por fin, puedes respirar. Y en la quietud de la soledad, algo dentro de ti parece alinearse. Vuelves a escucharte, a recordar quién eras antes de intentar encajar, y piensas, tal vez es aquí donde pertenezco. Sin embargo, hay una línea invisible entre el retiro y el exilio, y es muy fácil cruzarla. Lo que empezó como una elección se vuelve una costumbre, y lo que era una protección se convierte en un muro. Empiezas a evitar, luego a temer, hasta que te rindes. Te rindes a explicar, a intentar, a creer que puedes ser comprendido. Y lo más peligroso, empiezas a convencerte de que siempre es mejor estar solo, incluso cuando el pecho duele y el silencio se vuelve un eco. La huida se convierte en prisión no cuando te escondes de los demás, sino cuando empiezas a esconderte de ti mismo. Dejas de extrañar, no porque no sientas, sino porque te acostumbras a la ausencia. Y ese es el gran engaño, creer que el aislamiento es fortaleza, que no necesitar a nadie es madurez, que ser una isla es un signo de evolución. Pero no lo es miedo. Miedo a ser lastimado de nuevo, a confiar y ser traicionado, a ser visto y rechazado. Empiezas a idealizar esa fortaleza, diciéndote, estoy mejor solo, no necesito a nadie, los demás son demasiado superficiales. Y aunque es cierto que eres profundo y el mundo parece hecho para el ruido, debes tener cuidado, porque el orgullo puede disfrazar la desesperación. Es fácil confundir la distancia con la dignidad, pero a veces, la distancia es solo una forma elegante de llamar a la renuncia. Es cuando eliges el silencio no por amor a la paz, sino por miedo al caos. Como decía Carl Jung, cuando la introspección se convierte en una huida del mundo, nace una sombra, y esa sombra te hace interpretar los gestos de los demás como amenazas. Ves ironía donde hay interés, y desprecio donde solo hay distracción. Tu mente intenta protegerte, pero al hacerlo te aísla. Ese aislamiento alimenta una narrativa peligrosa, la de que eres incomprensible, intocable, irreparable. Empiezas a construir castillos mentales donde reinas solo, pero cada piedra de ese castillo está hecha de rencores y decepciones acumuladas. Desde allí, todo parece hostil. La huida se ha vuelto una prisión. Has cerrado la puerta, escondido la llave y tirado el mapa. Pero hay algo que nadie te dice sobre las prisiones emocionales, no necesitan barrotes, basta con que creas que salir es imposible. Y así, comienza el autoexilio, decidido y sostenido por ti mismo. Parece más fácil y seguro, pero no lo es. No naciste para vivir en esa cueva, solo necesitabas un tiempo. Pero pasar demasiado tiempo en la oscuridad hace que olvidemos que existe el sol. Y a veces, el primer paso para salir de esa prisión es recordar que fuiste tú quien construyó la puerta. El silencio al principio parece seguro, un lugar donde puedes escuchar tu propia voz sin interferencias. Pero, cuanto más tiempo pasas en esa quietud, más se distorsiona. La mente, sin un freno externo, comienza a crear monstruos con los pedazos del pasado que no has resuelto. La reflexión se convierte en rumiación, y la introspección en paranoia. Empiezas a recordar cada conversación en la que te sentiste ignorado, cada mirada incómoda, cada mensaje que no fue respondido. Con todo eso, tejes una teoría. Ya no se trata de una persona en particular, sino de las personas. Son frías, superficiales, no se preocupan por mí. Y nace una creencia alimentada por el dolor acumulado, no por la realidad. Los psicólogos lo llaman sesgo de confirmación. Si crees que la gente es fría, ignorarás los gestos amables y solo recordarás los desprecios. Si crees que a nadie le importas, filtrarás las señales hasta quedarte solo con las que te dan la razón. Sin darte cuenta, construyes un mundo interno deformado, donde todos son superficiales y tú eres el único, despierto, en una multitud de zombies emocionales.
Es una tentación, lo sé, porque si el problema está en los demás, no tienes que lidiar con tus propias inseguridades, ni admitir que extrañas a alguien. Y justo ahí nace el orgullo oscuro de la soledad. Soy diferente, soy más profundo, soy demasiado especial para este mundo. Pero cuidado, porque toda creencia de superioridad es en realidad una defensa contra el dolor de sentirte inferior. Te dices que estás mejor solo, pero por la noche, el pecho se te oprime. Te mientes a ti mismo como un alcohólico emocional que jura que solo bebe socialmente, mientras por dentro se ahoga. Y lo más peligroso es que existen lugares y comunidades de gente herida, aislada y amargada donde ese dolor se alimenta, validando el resentimiento y reforzando la idea de que son los únicos que ven la verdad. Así nacen los extremistas, los fanáticos, los conspiracionistas, todos con algo en común. En algún momento solo querían ser escuchados, pero en lugar de encontrar sanación, hallaron espejos que solo amplificaban su dolor. Schopenhauer decía que la soledad es la suerte de los espíritus excepcionales, pero también que cuanto más inteligente es una persona, más sufrirá, porque cuanto más percibes lo que otros no ven, más difícil es pertenecer. Y esa sensación de no pertenencia puede convertirse en ira. Una ira que se disfraza de lucidez, de intelectualidad, de «soy más consciente que ustedes», pero que en el fondo es solo un grito de dolor mal traducido. Por eso es tan peligroso pasar demasiado tiempo con tus propios pensamientos sin la perspectiva de los demás. Sin la mirada del otro, empiezas a creer todo lo que piensas, y no todo lo que piensas es verdad. A veces es solo miedo, cansancio o un corazón intentando protegerse. El problema no es estar solo, el problema es cuando en la soledad dejas de buscar y empiezas a juzgar. La mente necesita contacto, no para aprobación, sino para tener perspectiva. Sin ella, se oscurece, y hasta el reflejo en el espejo se deforma. Existe un punto en el que el dolor de la soledad se convierte en tu identidad. Ya no solo estás solo, eres el solitario. Asumes esa etiqueta como un tatuaje invisible, y entonces te enfrentas a un dilema. ¿Cómo regresar? ¿Cómo reconectar sin traicionarte? ¿Cómo abrirte sin ser devorado por un mundo que siempre te pareció demasiado superficial? La respuesta no es sencilla, pero tampoco es imposible. El primer paso es entender que no necesitas disolverte en los demás para acercarte a ellos. No tienes que reírte de lo que no te causa gracia, ni fingir interés en fiestas que te agotan, ni forzarte a encajar en lugares donde tu alma se encoge. Solo necesitas autenticidad con estrategia, como quien aprende a nadar en un mar de ruido sin ahogarse en la corriente. Eso significa elegir con quién gastar tu energía, cuándo decir que sí y cuándo decir que no, y elegir dónde existe la posibilidad de encontrar verdad. No se trata de la cantidad de personas, sino de la profundidad de las conexiones. Un solo amigo que te entienda de verdad vale más que 20 conocidos con los que no puedes ser tú mismo. Esas conexiones existen, pero no se exhiben en un escaparate, se revelan poco a poco, cuando tienes el valor de mostrar tu mundo interno. Hay algo mágico en permitirte una vulnerabilidad selectiva, porque ahí es donde ocurren los encuentros reales. Esos en los que el silencio entre dos personas no es incómodo, sino un descanso. Pero para llegar a ese punto, necesitas revisar tus certezas. No todos son superficiales, no todos son crueles, no todos te decepcionarán. Esa generalización es lo que te mantiene alejado, y mereces más que vivir dentro de una fortaleza de suposiciones tristes. Acercarte al mundo no exige que niegues tu naturaleza, al contrario, exige que la conozcas tan bien, que sepas dónde encaja y dónde no. Puedes ser alguien que prefiere escuchar más que hablar, alguien que necesita pausas, que valora la profundidad y que no tolera la falsedad. Todo eso puede coexistir con una vida en la que las conexiones reales aún son posibles. Para eso, es necesario romper el mito de que una conexión tiene que ser perfecta y profunda para valer la pena. A veces, un gesto simple es suficiente para empezar, un buenos días, sincero, un cruce de miradas con significado, una conversación que no salvará el mundo, pero que te alegra el día. No necesitas algo épico todos los días, solo necesitas migajas de verdad para no morir de hambre emocional. Además, necesitas estar dispuesto a ajustar tus expectativas sin renunciar a tu esencia, porque el equilibrio reside ahí, entre la firmeza de ser quien eres y la flexibilidad de aceptar a los demás como son. Esto requiere valentía, la valentía de salir de ti mismo, incluso con miedo.
La valentía de intentarlo una vez más, a pesar de tantas frustraciones. La valentía de aceptar que el mundo no te entenderá por completo, pero que aún así puede ofrecerte momentos de belleza genuina. Como dijo Sartre, el infierno son los otros, pero también es a través de la mirada del otro que nos reconocemos. En esta paradoja habita la verdad, necesitas de la soledad para encontrarte, pero necesitas de los demás para verte por completo. No para que te salven, sino para que te recuerden que aún estás vivo. Así que, permítete salir de la cueva, aunque sea por unos minutos. Arriesga la decepción, sabiendo que la alternativa es el estancamiento. La vida no está hecha solo de certezas, y es en el desequilibrio donde el alma crece. Es posible vivir entre mundos, tu mundo interno, rico y profundo, y el mundo externo, imperfecto, pero lleno de posibilidades. Solo necesitas aprender a cruzar ese puente sin prisa, sin culpa y, sobre todo, sin perderte a ti mismo. La soledad tiene dos caras, una que cura y otra que carcome. Una es un silencio fértil, la otra, el eco del abandono. Lo que las diferencia no es el tiempo que pasamos solos, sino lo que hacemos con ese tiempo y lo que creemos sobre nosotros mismos cuando nadie nos mira. No estás roto por necesitar paz. No eres débil por sentirte agotado después de un día de interacción. No eres raro por desear profundidad en un mundo que vive en la superficie. Pero tampoco eres inmune al peligro de perderte en tus propias defensas. Porque la mente, cuando está herida, es ingeniosa, crea castillos, pero olvida las puertas. Y empiezas a llamar fortaleza a lo que en realidad es miedo. Por eso, esta conversación fue más que una reflexión, fue un espejo para que te veas, para que te reconozcas y, tal vez, solo tal vez, empieces a abrir las ventanas. Yo sé cómo se siente, porque lo viví. Hubo una época en la que evitaba todas las invitaciones, cancelaba planes a última hora. Decía que estaba ocupado o cansado, pero la verdad es que tenía miedo de sentirme fuera de lugar, de no saber qué decir, de mirar a los ojos de alguien y darme cuenta de que ya no me reconocía. Fue en ese abismo que entendí algo. El problema no era el mundo, sino la versión de mí mismo que dejaba salir de casa. Hoy no me lanzo a las multitudes, pero tampoco soy un prisionero de mi propio silencio. Encontré personas extrañas, conversaciones profundas y momentos reales. Y fue solo cuando dejé de intentar encajar que comencé a pertenecer. Gracias por quedarte hasta aquí, por haber compartido este silencio conmigo. De alguna manera, quizá nunca habíamos estado tan cerca. Ahora, si este texto te ha conmovido, aunque sea un poco, hazle saber al algoritmo que aún hay gente que siente. Dale, me gusta, comenta, suscríbete, o no hagas nada, pero piensa en esto antes de dormir. Ahora aparecen 2 videos en tu pantalla. Uno te llevará a un lugar dentro de ti que has estado evadiendo. El otro, quizás te muestre que no eres el único que siente lo que sientes. No te diré cuál es cuál. Elige con el corazón o con tu sombra. Ella también conoce el camino. Buena travesía.